Bueno, lo que ahora vamos a comenzar a ver en, digamos, una playlist, digamos, ¿cierto? Con varios videos relacionados, pero todos están en torno a lo que es una de las cosas que necesitamos repasar, ¿cierto? Que es el método Simplex. Que vamos a ver, obviamente, la parte un poco más manual, de cuál es la concepción detrás del método, ¿cierto? Cómo opera, cuál es su relación, ¿cierto? Como habíamos visto con el método de Gauss-Jordan, ¿cierto? De resolución de sistemas de ecuaciones. Y varios conceptos teóricos, digamos, que nos van a servir posteriormente cuando ya trabajemos con software, obviamente. Una, para entender todas las salidas que un software tiene, que son todos esos datos que un software me entrega, que obviamente tienen un fondo teórico, tienen una concepción, nacen desde la teoría. Y también porque, como les mencionaba, cuando uno realiza análisis de sensibilidad, es bastante típico que yo tenga que eventualmente hacer algunos trabajos manuales, por ejemplo, reconstruir la última tabla simplex para poder en realidad construir particularmente algunas ecuaciones que me permitan hacer análisis conjuntos de movimientos, porque como les había comentado, ¿cierto? Los software cuando me entregan rangos de lo que puedo alterar una variable en lo que es análisis de sensibilidad, ¿cierto? En realidad son siempre individuales, es suponiendo que nada más se mueve. Y en realidad muchas veces yo necesito hacer análisis conjunto, entender los signos, las dimensiones de los coeficientes de cada variable para también poder ver, ¿cierto? Ese orden de magnitud de los distintos movimientos, cómo se complementan y todo, etcétera, etcétera. Entonces yo eso solamente lo puedo ver realmente a través de las ecuaciones, porque si bien ustedes obviamente en un software fácilmente pueden cambiar todos los coeficientes e ir estudiando los resultados, pero no les ofrece la misma percepción simultánea de ver una ecuación, digamos, y sus distintos componentes. Así que eso obviamente dentro de esta playlist, ¿no? Como no está particularmente en este video, pero son cosas que vamos a ir revisando todos los aspectos más teóricos del método Simplex. Si alguien lo desea, está lo que yo me baso, en este caso, en el libro Taja de Investigación de Operaciones, que obviamente es uno de los mejores libros que existe, y esta misma explicación, mucho de lo que ustedes ven aquí, también está, por supuesto, presente en el libro, explicado de una manera bastante buena. Recordemos, cosas bien básicas, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema de programación lineal, en este caso es un problema de maximización con dos variables, x1, x2 y tres restricciones, ¿cierto? Más obviamente las restricciones no negatividad que siempre, ¿cierto? Yo tengo que indicarlas. Este pequeño problemita que en la PPT siguiente, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata, que es también un problema que después recurrentemente vamos a ir trabajando, digamos, para ver toda la parte teórica, la operatoria del método. Me define, ¿cierto? La función, digamos, el área, la región factible que está acá abajo. Recordemos, ¿cierto? Que las restricciones son las que me forman la región factible. La función objetivo no tiene relación con la región factible, solo las restricciones. Y que básicamente mi región factible consiste, ¿cierto?, en la zona donde todas las restricciones se cumplen simultáneamente. Y eso incluye la de no negatividad. Si vemos aquí x1, x2 mayor o igual a 0, obviamente estamos hablando de los ejes, en este caso del eje, ¿cierto?, horizontal hacia arriba y del eje vertical, ¿cierto?, hasta la derecha, que son las partes positivas de cada uno de ellos. Si a eso le sumo las restricciones, ¿cierto?, tengo en la región que aquí aparece. Recuerden que para hacer una región factible, por lo menos gráficamente, ¿cierto? Y obviamente cuando yo trabajo con más dimensiones, básicamente es lo mismo que estoy realizando. Yo tengo que considerar estas restricciones con un sentido de igualdad. Por ejemplo, x1 igual a 4, ¿cierto? Yo voy acá a mi eje x1 y en 4, 0, ¿cierto? Que obviamente es cuando x1 es 4 y x2 es 0. Yo trazo una línea que en este caso es una recta, pero es cierto que no tiene la otra componente y por lo tanto no existe una pendiente intermedia. O sea, aquí tengo dos situaciones similares donde o es perfectamente horizontal o perfectamente vertical por estas dos primeras restricciones. Ahora,
x1 menor a 4 son todos los puntos desde esta recta hacia, en este caso, la izquierda, porque es donde x1 es menor a 4. Lo mismo pasa con 2x2 menor o igual a 12, ¿cierto? Es equivalente a x2 como límite lo tengo en 0,6 porque x2 es igual a 6 en esta recta. Y de ahí cualquier punto bajo esa recta me satisface que 2 por ese valor me va a dar necesariamente menor a 12. Y la recta que sí tiene pendiente es 3x1 más 2x2 igual 18, ¿cierto? Que es esta de acá. Y los puntos que satisfacen cambiando x1 y x2, ¿cierto? Por los valores de la región factible, yo tengo que esos puntos interiores son menores a 18, todos ellos, a excepción de los que están sobre la recta, perfectamente sobre la recta, que son los que me igualan a 18. Entonces, para ser menor o igual a 18 es todo lo que está desde esta recta, en este caso un poco, ¿cierto? Hacia la izquierda y hacia abajo de ella. Entonces eso, ¿cierto? Es como yo voy definiendo mi región factible. Aquí, ¿cierto? También habíamos mencionado un poco antes que los puntos claves, ¿cierto? Son los vértices, que el método básicamente opera a través de los vértices, como vamos a ver. Y, digamos, mi construcción de la región factible, también yo tengo que asegurar que existe, ¿cierto? Que en este caso, obviamente, gráficamente yo lo puedo ver, pero también le había comentado que eventualmente uno puede definir restricciones que no tienen un área común y por lo tanto no hay factibilidad. Y por supuesto los software siempre avisan de eso. Em, Esas cosas un poco más adelante, ¿cierto? Las vamos a tocar por distintos motivos, porque obviamente hay distintas formas en que el procedimiento del simplex puede fallar y ahí vamos a indicar esas particularmente cuando no tengo región factible o cuando aparecen otras condiciones que también me generan esta clase de problemas. A ver, este es el problema que está retratado ahí. La Windows Glass Code produce artículos de vidrio de alta calidad, entre ellos ventanas y puertas de vidrio. Tienen 3 plantas. De ahí vienen las 3 restricciones porque son las capacidades de las plantas, como vamos a ver. Los marcos y molduras de aluminio se hacen en la planta 1, los de madera en la planta 2, la 3 produce el vidrio y ensambla los productos. Debido a una reducción de las ganancias, la alta administración ha decidido reorganizar la línea de producción de la compañía. 6. Continuarán varios productos no rentables y dejará libre obviamente una parte de la capacidad de producción para emprender la fabricación de 2 productos nuevos cuyas ventas potenciales son muy prometedoras. El producto 1 es una puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio y el producto 2 una ventana corrediza con marco de madera de 4 por 6 pies. El producto 1 requiere parte de la capacidad de producción de las plantas 1 y 3 y nada de la 2 porque obviamente la 2 es para trabajar madera y el producto 2 solo necesita trabajo en las plantas 2 y 3. La división de comercialización ha concluido que la compañía puede vender todos los productos que se puedan fabricar en las plantas y por lo tanto, ¿cierto? Yo no tengo límites superiores a la cantidad que fabrique. Y, o sea, existen necesariamente, vamos a ver, por la restricción de capacidad, pero si yo no tuviese esa restricción, eventualmente podría seguir vendiendo. Sin embargo, como ambos productos competirán por la misma capacidad de producción en la planta 3, no está claro cuál mezcla de productos sería la más rentable. Determina cuáles tasas de producción deben tener los 2 productos con el fin de maximizar las utilidades totales sujetas a las restricciones impuestas por las capacidades de producción limitadas disponibles en las 3 plantas. Aquí entonces, ¿cierto? Tenemos un poco más de datos. Cada producto se fabrica en lotes de 20 unidades, de manera que la tasa de producción está definida como el número de lotes que se producen a la semana. Ahí es donde aparecen, ¿cierto? Nuestra variable de decisión, que en este caso es, ¿cierto? X1, X2 por cada uno de los 2 tipos de producto, pero en sí, el que, por ejemplo, X1 toma un valor 1 es un lote, por lo tanto, 20 unidades que estoy fabricando, pero para mí es lote. Yo no puedo fabricar menos que un lote, así que simplemente mis variables van a contar directamente lotes. Se permite cualquier combinación de tasas de producción que satisfaga estas restricciones, incluso no fabricar uno de los productos y elaborar todo lo que sea posible del otro. Eso, ¿cierto? Es perfectamente posible, no es, digamos,
cuando comercialmente yo defino un mix de productos perfectamente, ¿cierto? Puede ser que la recomendación sea no fabricar en absoluto uno de ellos. A veces por política yo decido fabricar productos que en realidad son menos rentables que otros. Pero en este caso se da la posibilidad de que simplemente no se fabrique en lo absoluto uno de los productos. Pero obviamente tenemos que ver qué es lo que nos entrega el modelo. Ahora aquí tenemos un poco el resumen, ¿cierto? Los datos, las tres plantas, 1, 2, 3, los dos productos, 1, 2, y lo que tenemos acá en la parte interior, ¿cierto? Es básicamente cuántas horas, fijemos arriba, si tiempo de producción por lote en horas, cuántas horas me consume ese lote del producto 1, por ejemplo, de la planta 1. En la planta 2, 2 horas tengo de consumo por lote de producto para fabricar un producto 2. Y la planta 3, ambos consumen tiempo, 3 horas por lote del producto 1, 2 horas por lote del producto 2. Y en cada una de estas plantas, 1, 2, 3, tengo disponible a la semana en horas por este tiempo de producción, ¿cierto? Que se me liberó, 4, 12 y 18 horas respectivamente. El otro dato que aquí me parece, ¿cierto? Son las ganancias por lote, 3.000 y 5.000, digamos, no sé, unidades monetarias, dólares puede ser, que obviamente pasan a ser parte de mi función objetivo. Y acá, ¿cierto? Volvemos al problema, vemos, está el 3x1 más 5x2 por estas 3.000 y 5.000 ganancias por lote. X1 menor o igual a 4 se refiere a la capacidad de la planta 1 ocupada en el producto 1. El 2x2 menor o igual a 12 se refiere a la planta 2 y como cada lote ocupa 2 horas, por eso es 2x2 menor o igual a 12. Y la tercera restricción tengo 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, ¿cierto? Que pasa a ser la tercera restricción. Además que x1 y x2 deben ser mayor o igual a 0 porque obviamente los lotes deben ser o nada, 0 o positivo. El número negativo en este caso no tiene sentido. Vamos a volver un poco más adelante a esto, pero lo menciono ahora porque es importante, digamos, en este contexto que estamos viendo este pequeño ejemplo y la parte gráfica. Un concepto muy clave es la prueba de optimalidad dentro del método Simplex. Es básicamente algo que tengo que hacer todas las iteraciones y que hay un momento en que esta prueba de optimalidad me dice que efectivamente llegué a la solución óptima. En este caso, vamos a ver, ¿cierto? Que también está como concepto de solución. Cuando yo llego a uno de los vértices de este, digamos, de esta región factible donde yo miro alrededor y no puedo ver cómo mejorar mi función objetivo, es porque llegué, ¿cierto?, a la solución óptima. Esto lo vamos a ver con un poco más detalle casi a continuación. En este caso, ¿cierto? Si nos revisamos este ejemplo en particular, el punto 2,6 debe ser necesariamente el óptimo porque su valor correspondiente, ¿cierto?, de la función objetivo es de 36. Y si yo lo analizo, los, digamos, los puntos inmediatamente adyacentes, el 0,6 y el 4,3, que son, ¿cierto?, los que se desprenden directamente del 2,6, vamos a ver que sus valores de la función objetivo son menores, 30 y 27 respectivamente. Acá, por ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de 2 y 6 como el óptimo y 0 y 6 y 4 y 3 como los adyacentes. Entonces, cuando mi método me lleva al punto 2, 6 y miro alrededor, veo que no tengo cómo mejorar. Vamos, como les digo, este ejemplo va a ser la base de la explicación de todo el modo y por lo tanto lo vamos a poder volver a ver un poco más adelante. Esta es la prueba de optimilidad que usa Simplex para entender y saber que ha llegado a la solución óptima. Acá está un poco reflejado nuevamente este tema. Por ejemplo, en este caso en particular, ¿cierto? El método va a partir del punto 0, 0, con z, obviamente mi valor de función objetivo, 0. En este momento, el método mira sus dos nodos adyacentes, ¿cierto? El 4, 0 y el 0, 6. Y ven cuál de ellos la función objetivo mejora más. Si mira al 4, 0, la función objetivo pasa a ser 12. Si mira el punto 0,6, la función objetivo puede crecer a 30. Obviamente le conviene más moverse a ese punto 0,6. Y esa es la primera iteración. El método se mueve al punto 0,6 y nuevamente se pregunta, ¿cierto?, por la condición de optimalidad, que es mirar alrededor si es que hay algún punto que me podría mejorar la función objetivo.
Miro hacia abajo, obviamente hacia donde venía, Z0 por supuesto que no me voy a mover para allá, y veo el otro nodo adyacente que es 2,6, y en este caso Z es 36, por lo tanto el método se mueve efectivamente a este punto 2,6 porque mejora, ¿cierto?, la función objetivo. Y aquí yo repito mi prueba de optimalidad, miro alrededor, 0,6 obviamente disminuye, y 4,3, que es este otro punto, también disminuye, mi función objetivo baja a 27. Por lo tanto, yo desde este punto no puedo moverme a ninguna parte sin empeorar la función objetivo y por lo tanto eso implica que estoy en el óptimo. Conceptos claves de solución. Algunas cosas que vienen un poco de la teoría, pero que también son, digamos, la base del método en sí, por qué el método funciona efectivamente y qué es lo que yo particularmente siempre me voy fijando. El primer concepto importante es que el método simple que analiza solamente los vértices, las soluciones factibles en los vértices, eso es FEV. ¿Por qué? Porque en realidad por estructura, ¿cierto? Necesariamente siempre la solución está en al menos un vértice. Como les mencionaba, eventualmente yo puedo tener rectas, trocitos de rectas que para mí pueden ser una solución y todos los puntos son solución, pero esos son casos especiales. Normalmente un único vértice. Esta es una tremenda ventaja, por supuesto, porque estamos hablando de que en vez de realizar infinitos puntos en la región factible y infinitos puntos en las rectas que me definen los límites de la función factible, yo solamente tengo que revisar los vértices puntualmente. Segundo concepto de solución, que el método cierto simplex es un algoritmo iterativo. Hay unos pasos, bastante pocos pasos en realidad cada iteración, que se tienen que repetir sistemáticamente para poder llegar al resultado deseado. Este cuadrito yo creo que va a volver a aparecer porque en realidad es sumamente básico, ¿cierto? Tener muy en mente esto. Hay primero dos grandes etapas. La primera de ellas, inicialización, que es básicamente preparar el modelo para que él, digamos, se encuentre una solución inicial, ¿cierto? Un vértice en que nos permita comenzar a movernos, ¿cierto? A través de los bordes estos de la región factible, a través de todos los otros vértices. A veces esa identificación es bastante trivial, otras veces no, como vamos a ver en algunos un poco más adelante. Esto obviamente se refiere al método manual, porque cuando uno trabaja en software, el software por supuesto automáticamente genera la solución, digamos, inicial que necesitas, tiene sus propios métodos y bastante eficientes en general para lograr eso. Una vez que yo logro pararme, ¿cierto?, en algún vértice de la región factible para comenzar a iterar, hago la prueba de optimalidad, siempre lo tengo que hacer inmediatamente, de hecho, porque puede perfectamente dar la casualidad que inmediatamente yo me paré en la solución óptima, en el primer vértice que encontré, inmediatamente llegué a la solución óptima y obviamente no tengo para qué iterar. Y por lo tanto tengo que revisar la prueba de optimalidad inmediatamente. Si no es el óptimo, itero. Si es el óptimo, lógicamente termino. Cuando no es el óptimo, la iteración consiste, como veíamos, en movernos a un vértice adyacente, al que mejore más, ¿cierto?, la función objetivo. Ahora, esta operación, como vamos a ver posteriormente en el método simplex tabular, que obviamente su fundamento viene desde el álgebra, es básicamente una iteración del algoritmo, digamos, el algoritmo de Gauss-Jordan para solucionar problemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Claro que no es una solución de un sistema de ecuación en cualquier dirección, sino que es controlada por la función objetivo. Yo identifico particularmente una variable para sacar y una variable para entrar a la solución de mi problema, como vamos a ver un poco más adelante. Tercer concepto de solución, que yo siempre elijo el origen, si es que puedo, para comenzar a iterar, si no, obviamente, tengo que elegir necesariamente otro punto. El cuarto concepto de solución, que obviamente, dado que yo estoy en un vértice, ¿cierto?, en un momento dado del método, es siempre más rápido reunir información sobre las soluciones adyacentes que cualquier otra.
Perfectamente, si ustedes encuentran un método que pudiera hacer algo distinto, probablemente se podría lograr un método de solución, pero en realidad es tremendamente ineficiente por lo que se ha visto, ¿cierto? Históricamente. Reunir información sobre los nodos adyacentes es bastante rápido. Y eso nos lleva al concepto de solución 5, que es donde yo tengo que identificar la tasa de mejoramiento una vez que estoy, ¿cierto?, en un vértice y veo las posibilidades de movimiento que tengo. Y me muevo a donde está la mejor tasa de mejoramiento, simplemente. Allá voy. Esto, ¿cierto?, es lo que en optimización se llama como un algoritmo goloso, greedy, que en realidad siempre como que se va por la mejor opción que tiene inmediatamente. Eso no siempre lleva a la mejor solución más rápido, necesariamente, pero el método simplex en términos generales y los que históricamente se ha apreciado, en realidad funciona bastante bien. Entonces me muevo a la cierta esta arista, este vértice que me da el mejoramiento más grande de la función objetivo. Sexto concepto de solución, em, ¿cierto? La tasa de mejoramiento, obviamente, cuando yo analizo las soluciones que tengo alrededor, eso puede ser tanto positiva como negativa. Y eso obviamente me dice hacia dónde tengo que moverme. Si llega un momento en que no veo simplemente una tasa de mejoramiento en ningún sentido, es porque estoy en el óptimo, porque independiente a dónde me mueva, ¿cierto? Voy a empeorar la solución o, bueno, casos muy especiales la puedo mantener, que es cuando existen soluciones infinitas. Pero normalmente, ¿cierto? Es una sola solución y cualquier mirada alrededor que yo haga a partir de un vértice implica necesariamente un empeoramiento. Ahora, preparación para el método simplex. Esto tiene que ver también bastante con el método manual, pero creo que es importante un poco hacer el repaso para no olvidarse de lo que algebraicamente este método realiza, ¿ok? Eso es súper importante tenerlo en mente porque después cuando encuentren cualquier dificultad para modelar o lo que sea, si tienen claro estos fundamentos, ¿cierto? Yo creo que pueden encontrar y detectar, ¿cierto? Quizás qué error están cometiendo dentro de su modelamiento, de su procedimiento de solución, o entender por qué eventualmente un software, por ejemplo, no les está entregando el resultado que ustedes desean, ¿cierto? Le está generando alguna clase de problema. A ver, obviamente como les decía, el procedimiento básicamente algebraico, son sistemas de ecuaciones que voy resolviendo y eso incluye la función objetivo. Vamos a ver que la incluye de una manera especial y se controla de una manera especial para que obviamente la solución venga del resto de las ecuaciones y pues, mi función objetivo sea solamente una guía. Em, y bueno, en el método manual, una cosa básica que tengo que realizar es convertir las restricciones, ¿cierto?, de desigualdades, menor igual o mayor igual, en igualdades equivalentes. Por ahora vamos a ver la forma básica o digamos lo más estándar, que es con restricciones menor igual. Un poco más adelante vamos a ver qué pasa con las otras situaciones. Y digamos, este nuevo modelo donde yo convierto las restricciones de desigualdad en igualdades se llama la forma aumentada del modelo. Esto es, por ejemplo, lo que yo quiero lograr. Si tengo una forma original del modelo de este tipo, ¿cierto? Que es la misma que habíamos visto, estas restricciones, fíjense que pasan a ser igualdades. ¿Y cómo pasan a ser igualdades? A través, en este caso, dado que son restricciones menor o igual, a través de la adición, ¿cierto? De lo que yo llamo variables de holgura. Fíjense, x3, x4, x5 es una por cada restricción. X3 solo aparece en la primera restricción, X4 solo en la segunda, X5 solo en la tercera. Y eso me permite que yo use una igualdad, porque básicamente lo que hace esta variable adicional, ¿cierto? Es, digamos, tomar el valor que sea necesario para que esta restricción menor o igual se convierta en igualdad. Por ejemplo, si x1 es 0, x3 será 4 y así logro la igualdad. Si x1 en un momento es 2, x3 será 2 para que esto sea 4. Eso es lo que hacen las variables de holgura. Son
flexibles, como ven, no me influyen en la función objetivo y por lo tanto simplemente asumen el valor que deban para que se me cumplan las desigualdades. El sistema aumentado, ¿cierto? Cuando yo agrego variables, obviamente lo que genera es un sistema equivalente, un problema equivalente al original. Y en este caso, ¿cierto? Mis soluciones también incluyen necesariamente estas nuevas variables que yo agregué. En este caso, ¿cierto? Se empieza a hablar de una solución básica factible en primer lugar, ¿cierto? Que, a ver, retrocedo un poco, una solución básica en general, yo lo llamo, ¿cierto? A una solución que es obviamente de parte de algún vértice, pero además de eso tiene ciertos los valores de las nuevas variables porque en el vértice tengo solamente los valores de las variables originales y cuando le agrego ciertos valores a las demás variables, ¿cierto? Las de estas que usé para hacer las relaciones de igualdad, estoy hablando de una solución, digamos, básica aumentada, en un vértice en este caso. Eh, Cuando hablo de una solución básica factible, es que además, ¿cierto?, de estar en un vértice, me cumple con las restricciones. Si recuerdan un poco, ¿cierto?, de cuando vimos distintos métodos de solución de sistemas de ecuaciones, una solución básica, hablábamos, ¿cierto?, de solución básica, era básicamente una colección de valores que me resolvía, ¿cierto?, el problema. En este caso, ¿cierto?, yo considero además el término factible por el hecho de que tengo que respetar, ¿cierto?, esta región en particular y por lo tanto, ¿cierto?, tiene un contexto detrás del problema de optimización. Ahora, bueno, recuerden esto, una solución básica factible es una solución factible en un vértice aumentada. Esto es muy importante. Los grados de libertad, eso también, ¿cierto? Cuando vimos sistema de ecuaciones lo mencionábamos, porque los grados de libertad son los que me permiten asignar arbitrariamente valores a las variables y de a partir de eso, ¿cierto? Determinar el valor de las restantes variables, ¿cierto? En un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque normalmente, prácticamente en todos los casos de problemas de optimización, ¿cierto? Yo tengo en realidad el caso que veíamos también, ¿cierto? Cuando veíamos Cauchy-Jordan y otros métodos, que eventualmente yo tengo soluciones infinitas al sistema de ecuaciones y que obviamente dependen de la asignación de los valores a algunas de las variables para poder tener el valor del resto. Aquí pasa lo mismo. Y esos grados de libertad, ¿cierto? Son en el fondo los que me permiten saber cuántas variables yo puedo elegir valores para tener el valor del resto. En este caso en particular, Simplex es bastante estándar, digamos, siempre hace lo mismo y le asigna 0 simplemente a esos valores restantes, digamos a las que son en los grados de libertad y a partir de eso yo determino, ¿cierto?, el valor de las restantes variables del problema. Cuando yo le asigno 0, ¿cierto?, arbitrariamente a una variable, se le llama no básica, o sea, no pertenece a la base, a las variables que son parte del sistema y que son en realidad la solución, ¿cierto?, que son las que tienen un valor distinto de 0. ¿Qué propiedades tiene una solución básica? Todas las variables, digamos, se designan como básicas o no básicas, ¿cierto? O tiene un valor distinto de 0 o tiene el valor 0. El número de variables básicas es necesariamente igual al número de restricciones funcionales o ecuaciones, ¿cierto?, que yo tengo en este sistema. Eso excluyendo obviamente la función objetivo, solamente hablamos de restricciones. Y las variables obviamente no básicas son el complemento. Las variables no básicas se igualan a 0. Los valores de las variables básicas se obtienen como la solución simultánea del sistema de ecuaciones, ¿cierto? Donde estas que eran mis grados de libertad son 0 y obviamente las demás van a tomar un valor específico. Recuerden que en el sistema de ecuaciones cuando yo hacía eso, una vez que yo asignaba un valor a las variables no básicas, las demás tomaban un valor específico, una solución específica, ya no quedan expresadas en términos de otras y podrían variar, es un valor específico. Estas variables básicas son las que se llaman base
Y si además esta variable satisface las restricciones de no negatividad, obviamente, eso estoy hablando de una solución básica factible. Aquí, por ejemplo, veamos este pequeño ejemplo, 06406, pensando, ¿cierto?, en como solución en las variables x1, x2, x3, x4, x5, ¿cierto? Estas de manera consecutiva. Es una solución básica factible. Para eso nos debemos remitir al problema aumentado. Las restricciones de no negatividad se cumplen, por supuesto, todas son mayores o iguales a 0. Y vayamos viendo ecuación por ecuación en las restricciones. x1 más x3, 0 más 4 es 4, sí. La segunda, 2x2 más 4, 2 por 6, 12 más 0, 12, perfecto. Y tengo 3x1 más 2x2 más x5 es igual a 18. x1 es 0, 3 por 0, 0, más 2 por x2, 12, ¿cierto? Y x5 es 6. 12 más 6, 18. Efectivamente se cumplen las 3 y por lo tanto es una solución básica factible. Es solución al sistema de ecuaciones y además cumple con la no negatividad. Ahora, esto, ¿cierto? Cuando yo lo miro solamente, ¿cierto? A través del sistema de ecuaciones, obviamente ahí es donde voy apreciando lo que el método en sí va haciendo, ¿cierto? En este caso en particular hay tres variables, x3, x2 y x5, como ustedes observaron, ¿cierto? Que toman valores, x3 es 4, x2 es 6, x5 es 6. ¿Cierto? Y las otras, x1 y x4 son 0, ¿ya? De esa manera yo construyo una solución particular, que en este caso no es el óptimo aún, pero sí me satisface las restricciones. Eh, en este caso, cuando estoy, por ejemplo, en ese punto en particular, ¿cierto? Es cuando yo veo si hay soluciones que son adyacentes y que también cumplen con esto de ser solución básica factible. Cuando esto pasa, cuando yo me muevo de un vértice al siguiente, esta solución, ¿cierto? En la forma ampliada, yo me voy a dar cuenta, ¿cierto? Cuando hagamos más ejercicios manuales, que lo que hago es simplemente sustituir una de las variables por otra que no estaba en ese momento en la base. Y obviamente me pueden cambiar los distintos valores, perfectamente me pueden cambiar los valores de las demás variables para ajustarse obviamente a que sean una solución. Pero en este caso particular, o sea, en general, digamos, ¿cierto? Siempre pasa eso, simplemente hay una sustitución de una variable por otra en la base. Y eso es básicamente lo que noto yo, que paso de un vértice, ¿cierto? A uno adyacente, porque en el adyacente ocurre ese fenómeno. Hay una variable nueva en la base y una que yo tenía en la base salió. Eh, También otra cosa que uno hace, y de donde surge un poco el método iterativo, es que yo manipulo también la función objetivo al mismo tiempo que las restricciones. Y para eso hago en realidad este truco. Se han fijado, siempre uno escribe, uno puede revisar mucha literatura y siempre está escrita la función objetivo como maximizar z o minimizar z. En realidad es porque uno hace esto. Define z como una nueva variable auxiliar y escribe, ¿cierto?, la función objetivo como una restricción, entre comillas, como una ecuación más del sistema. Pero de esta forma, se dan cuenta que esta variable auxiliar z solamente aparece en la primera ecuación aquí. Y después, ¿cierto? Yo tengo escrita mi función objetivo, pero en este caso, ¿cierto? Que era z es igual a 3x1 más 5x2, los pasé todo al lado izquierdo. Como corresponde a un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Las variables con sus coeficientes van al lado izquierdo y al lado derecho solamente las constantes. Esto, ¿cierto? Esta forma estándar de escribir es lo que después, ¿cierto? Vamos a ver que cuando aplico el método simplex en forma tabular es lo que hago un poco de manera automática. Este problema, piénsenlo, ¿cierto? Hagan todo el ejercicio de escribirlo de manera equivalente, que como ven son puras restricciones menores o iguales, así que por lo tanto tienen que agregarle, ¿cierto? La variable de holgura que mencionábamos, ¿cierto? Para poder hacer la igualdad y también obviamente pueden
hacer esto con la función objetivo de pasar las variables al lado izquierdo para que quede como un sistema de ecuaciones completo. Ahora entonces veremos el álgebra, digamos, que hay detrás del método simplex, y esto es como a lo que quería llegar en el fondo para poder mostrarles cómo en el fondo, aunque uno mecánicamente, digamos, trabaje un poco los ejercicios, hay un fundamento algebraico, y cuando yo tengo en análisis de sensibilidad, ¿cierto? Determinados rangos, esos rangos nacen, digamos, de las condiciones algebraicas que vamos a ver a continuación. ¿Cierto? Este era nuestro problema de referencia, ¿cierto? Con nuestra región factible, sabemos ya, ¿cierto? Por la forma en que el método opera que son los vértices, ¿cierto? Lo que va revisando y de acuerdo se mueve, de acuerdo a los valores que esos vértices le prometen de la función objetivo. Y acá, ¿cierto? El óptimo en particular lo teníamos en el punto 2,6, ¿cierto? Porque lo habíamos visto, digamos, un poco a través de otras metodologías, obviamente que no son directamente simplex. Ahora vamos a hacer, ¿cierto? Todos los pasos que el método simplex dice, pero los vamos a ir viendo su reflejo, digamos, en el álgebra, no en una forma tabular que vamos a revisar después, que en realidad cuando se trabaja manualmente es lo que normalmente se hace. Em, Siempre, ¿cierto? Si recordamos un poco lo que decíamos, cómo funcionaba el método, se partía siempre con variables no básicas que yo tenía que elegir de manera arbitraria, que eran, ¿cierto? Mis grados de libertad. Y esas variables, ¿cierto? Que yo decidía que fueran no básicas, eran las que se igualaban a cero. Y por lo tanto, ¿cierto? Las demás son las que yo le tengo que determinar un valor para poder aplicar el método. Entonces, ahora, ¿cierto? Dado que x1 y x2 son ceros, toda esta parte, ¿cierto? En el fondo es 0 más x3, 2 por 0 más x4, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Lo que tengo que determinar son los valores de la otra variable x3, x4, x5, que, dado que aquí, ¿cierto? Hay un coeficiente 1 delante y el lado derecho tengo inmediatamente mi constante, y esto obviamente se desprende muy claramente que los valores, ¿cierto? De esta solución, digamos, al sistema de ecuaciones son con x3 4, x4 12 y x5 18, además de x1 x2 0. Eso es lo que en el método, ¿cierto? Cuando revisamos el método decía que yo necesitaba una solución inicial que estuviese y que fuese un vértice dentro de la región factible. Entonces tenemos nuestra solución básica factible inicial y por lo tanto podemos empezar a iterar. Lo que se hace, es como les había mencionado también, es el proceso de Gauss-Jordan, o el proceso de eliminación de Gauss también es conocido. En particular Gauss-Jordan, porque es cierto, lo que tenemos que ir formando a través de las iteraciones son columnas, algunas columnas, que sean parte de la matriz de identidad. ¿Recuerdan que así funcionaba Gauss-Jordan? Y eso, ¿cierto? Me permite hacer precisamente lo que hice directamente acá, conocer, ¿cierto? El valor de una variable, porque todas las otras variables que participen en esa ecuación son no básicas, por lo tanto, por definición son cero, y en cada una de las ecuaciones yo solamente tendré un valor distinto de cero, que será una de estas variables básicas, y así yo puedo despejar inmediatamente el valor. Mi función objetivo, ¿cierto? Lo que tenemos también, el paso iterativo, recuerden, tiene este paso de optimalidad, que tengo que chequear la optimalidad. En este caso, ¿cierto? Lo que tengo que ver es, dada mi punto donde estoy, ¿cierto? Este 0, 0, 4, 12, 18. ¿Hay alguna parte donde yo me pueda mover que me aumente la función objetivo? Si lo miramos directamente en la función objetivo, 3x1 y 5x2, por supuesto que yo veo que si x1 empieza a ser mayor a 0 y x2 empieza a ser mayor a 0, sí, mi función objetivo incrementará. Recuerden que esto es una maximización. Y por lo tanto, lógicamente mi solución no es factible porque tiene x1 y x2, o sea, no es factible, pero no es óptima, porque tiene x1 y x2 en 0. Y obviamente cualquier cosa que sea distinta de 0 ya me aumentará mi función objetivo. Así que no estoy en el óptimo y por lo tanto debo iterar. Aquí es donde, ¿cierto?, empieza un poco el método a decidir cómo moverme, ¿cierto?
yo tengo que mi función objetivo z es igual a 3x1 más 5x2, ¿cierto? En mi referencia. Y aquí es donde, ¿cierto?, aparece lo que veíamos hace poco en lo que era este concepto de solución de la tasa de mejoramiento. En este caso, si aumenta x1, ¿cierto?, la tasa de mejoramiento por cada unidad que incremente x1 va a ser de 3. Y x2 va a aumentar su mejoramiento, ¿cierto? La tasa de mejoramiento de la función objetiva es de 5. Como 5 mayor a 3, elijo 5. Aquí es donde les mencionaba, ¿cierto? Que simplemente elige el movimiento que le conviene más. Quizás puede que x2 de la manera que crezca aporte menos al final. Por ejemplo, que x2 pueda avanzar solo hasta 2. Y eso me da, ¿cierto?, un z10. Y x1 eventualmente lo podría hacer mucho más y tener más que esos 10, pero el método no es capaz de hacer esos análisis, ve un poco más cercano y por lo tanto de esa manera solamente decide cuál variable ingresa. Entonces x2 pasa a ser la variable básica entrante de la iteración 1 y eso implica que por el hecho de que una variable entra en la base, como habíamos visto, ¿cierto? Por también la estructura de Gauss-Jordan, ¿cierto? Y el hecho de que yo le asigno 0 a las variables no básicas, implica necesariamente que una variable debe salir, ¿ya? Y eso, el qué variable debe salir de la base, porque la cantidad, ¿cierto?, de variables básicas debe ser igual al número de restricciones, va a depender en realidad de que yo no me salga de la región factible. Ese es mi límite. En este caso, ¿cierto? ¿Qué es no salirse de la región factible? Tenemos que remitirnos a las ecuaciones. Estas eran, ¿cierto?, nuestras ecuaciones de las restricciones cuando yo usaba, ¿cierto?, variables de holgura que me aumentaban el sistema. Estas son, ¿cierto?, entonces nuestras restricciones ampliadas, ¿cierto?, utilizando las variables de holgura x3, x4, x5, donde ya, ¿cierto?, yo tenía asignados valores para x3, x4, x5, y como sé que la variable que va a entrar es x2, ¿cierto?, yo puedo escribirlo de esta manera, ¿cierto?, que x3 es igual 4, como no participa x2 aquí no influye, x4 es igual 12 menos 2x2 y x5 18 menos 2x2, ¿cierto? ¿Para qué quiero hacer esto? Porque para que se mantenga la igualdad aquí, ¿cierto? Cuando yo empiezo a incrementar x2, necesariamente x4 debe comenzar a disminuir para que obviamente siga manteniéndose la igualdad. Por ejemplo, ¿cierto? Si x2 es 1, 2 por 1, 3, entonces x4 debe ser el complemento de 3 para llegar a 12, 9. Si x2, ¿cierto?, es 2, aquí va a ser 4 y por lo tanto x4, ¿cierto?, tiene que ser el complemento 8 para poder llegar a 12. Y así se va comportando, ¿cierto?, ecuación por ecuación. ¿Dónde está el límite de cada uno? Precisamente estas ecuaciones así escritas como están al lado derecho un poco más claro. Tengo que preguntarme con qué valor de x2, x4 se hace 0. ¿Y por qué 0? Porque es mi límite, ¿cierto? Mis valores son mayor o igual a 0, así que solamente puede llegar a 0. No puedo pasarme, no puede ser negativa, ninguna de ellas. Y por lo tanto, x4, por ejemplo, con un x2 igual a 6, me va a llegar a 0. Y x5 con un x2 igual a 9, ¿cierto? 2 por 9, 18, me va a llegar x5 a 0. ¿Cuál de los dos me sirve? El x2, ¿cierto?, terminado por el límite x4, que es 6, o el 9, que implica abajo. Es el 6 porque es más pequeño, ¿cierto? Porque si uso el 9 en esta ecuación, en la segunda, me paso por mucho, que me queda 12 menos 18, ¿cierto? Y por lo tanto tendría x4 negativo y eso sería estar fuera de la región factible. Por lo tanto, el límite, ¿cierto? O hasta cuánto puedo moverme, que entre comillas es cuánto puedo aumentar x2 en este caso, ¿cierto? Queda limitado por cuál de las variables básicas actualmente al salir de la base e irle disminuyendo su valor, ¿cierto?, hasta 0, es la primera que se hace 0, ¿cierto? En este caso es x4 y por lo tanto se dice que x4 sale de la base y obviamente x2 entra por su aporte a la función objetivo. De esa manera,
se calcula, digamos, algebraicamente, pero en realidad se puede hacer de una manera mucho más simple, que es como se observa aquí. Yo hago el cociente entre el valor que tiene actualmente, ¿cierto? Ese lado derecho, esa variable, que es 4, por ejemplo, 12, dividido por 2 y me da el 6 de inmediato. 18 dividido por el 2 de x2 de la tercera ecuación me da inmediatamente 9 y x3 como es 4 dividido por, obviamente no se puede dividir porque no coeficiente no tiene x2 en esa ecuación, aquí no hay cota y por lo tanto no se ignora. Se elige de aquí el mínimo. Esto es lo que se llama la prueba del cociente mínimo, ¿ok? En todas las ecuaciones yo tengo que hacer la división de lo que tengo en el lado derecho por el coeficiente de la variable que está entrando. ¿Qué es lo que no hago? Hay dos excepciones solamente. Cuando la variable que está entrando en esa ecuación tiene un 0, como es en este caso la primera, porque eso puede crecer indefinidamente, ¿cierto? Si es que si es fuera solo por esa ecuación, la variable que entra puede crecer indefinidamente porque no tiene límite, no participa, entonces por lo tanto no tiene una limitación en esa restricción. Y la otra condición en la que tampoco se considera el cociente es cuando el coeficiente de mi variable que está entrando es negativo y por lo tanto tengo un número positivo del lado derecho dividido por uno negativo. Lo que pasa en esos casos es que se mueven en sentido contrario. Entonces, en realidad, la variable que yo estoy tratando de sacar me va creciendo al mismo tiempo que yo voy haciendo crecer la variable que está saliendo, que está entrando. Las dos se mueven, digamos, en un sentido creciente porque se anulan entre ellas al tener signos diferentes. Eso es lo que, por ejemplo, yo no puedo hacerlo también porque también crecería indefinidamente y por eso no se consideran en la prueba del cociente mínimo. La prueba del cociente mínimo es solo con lado derecho positivo y coeficiente positivo de la variable que está entrando. Después cuando veamos la mecánica de esto vamos a volver a repasarlo. No se preocupen, ¿cierto? Si no lo interiorizan de inmediato, es que este apoyo obviamente para revisar, pero cuando iteremos y veamos un par de ejemplos, ¿cierto? Manuales de resolución de simplex en forma tabular, vamos a volver a repasar todos estos conceptos. Con eso, ¿cierto? Yo tengo una nueva solución, ¿cierto? Sé que x2 me debe crecer hasta 6 y x4 será 0, pero eso implica, por supuesto, un ajuste de todo mi sistema de ecuaciones. En mi solución inicial, ¿cierto? Yo tenía que x1 y x2 eran 0, x3, x4, x5 tenían estos valores, 4, 2 y 18 respectivamente. Y mi nueva solución básica factible es con x1, 0, porque esa no creció, y x4, 0, ¿cierto? Porque es la que yo saqué de la base. x2 es 6, ¿cierto? Porque es el límite que lo puedo hacer crecer. Y mi duda es qué valores toma x3 y x5, dado que ahora mis otras tres variables serán estas. Mis dos no básicas, x1 y x4, y una básica que yo entré, x2. Eso obviamente también son las mismas ecuaciones las que en el fondo me van diciendo cómo lo puedo hacer, ¿cierto? Este es mi sistema, ¿cierto? Equivalente escrito como ecuaciones y fíjense, x3, ¿cierto? Tenía un valor, veámoslo acá, ¿cierto? X3 era parte de la base con un 4 y que si x6, x2 aumenta 6, ¿cambia ese valor? En este caso no, ¿cierto? Mi primera ecuación no influye, sigue siendo x3, 4 porque x1 sigue siendo 0 y aquí no me va a cambiar nada. Pero fijémonos en la segunda, 6, 2 por 6, 12, ¿cierto? Exacto, porque obviamente esta fue la que usamos como límite, aquí era donde, ¿cierto? x4 salía, ahora vale 0 y por lo tanto aquí ya el ajuste está hecho con el valor que tiene x2 por sí sola. Y en la tercera ecuación, fíjense qué pasa. Tengo 2 por x2. Eso es 2 por 6, ¿cierto? 12 y 18, ¿ok? x1 yo sé que es 0 porque la tengo designada como no básica. Pero para que esto ocurra, ¿cierto? Necesariamente x5 tendrá que tomar ese complemento y por lo tanto x5 pasará a valer 6. Ese es el ajuste que debo hacer. Entonces,
Ahora, en la nueva, digamos, en la nueva solución, aquí vamos más adelante un poquito, la nueva solución yo tendré x1 0, x2 6, x3 4, x4 0 y x5 6 para hacer el complemento en esta ecuación. ¿Cómo se hace eso? Aquí es donde empieza, ¿cierto?, a actuar Gauss-Jordan. ¿Se acuerdan que habían dos operaciones básicas que yo podía hacer? Multiplicar o dividir una ecuación por una constante distinta de cero, para tener sobre todo ciertos unos en la, digamos, como coeficientes de las columnas que me actuaban como variables básicas, y lo otro era sumar o restar un múltiplo de una ecuación al de otra ecuación, que eran transformaciones, cierto, de filas. En este caso, eso lo podemos hacer para que esta solución que sacamos un poco al ojo, ¿cierto? Mirando las ecuaciones cómo se ajustaban, en realidad sea la iteración, esta operación de Gauss-Jordan, la que me dé inmediatamente esos valores. En este caso, ¿cierto? Lo que yo deseo es que cada ecuación vuelva a quedar en esa forma estándar de Gauss-Jordan y que me quede solamente una variable básica por cada restricción con el lado derecho inmediatamente su valor. Y eso es lo que no tenemos, porque se fijan que en la tercera ecuación teníamos que estaba x2 que era básica y x5 que era básica. Y eso es lo que no podemos hacer, debemos dejar solo una de ellas. Entonces hay que hacer obviamente la operación. En este caso, ¿cierto? En particular, hacemos transformaciones, esto también como les digo después en la forma tabular lo vamos a ir repasando, hacemos transformaciones para que nos quede este sistema. Miremos un poquito el anterior, ¿cierto? Si quiero que haya solamente una variable básica por cada fila, en esta tercera yo tengo que sacar x2, tengo que dejar x2 solo en la segunda, pero con un coeficiente 1 para que sea Gauss-Jordan. Y en esta primera, ¿cierto? Ya tengo coeficiente 1 en la que es obviamente mi variable básica. Y x2 también debe desaparecer de esta primera línea, porque también lo estoy como, esta fila de la función objetivo actúa como parte del sistema de ecuaciones, ¿cierto? Lo tratamos de manera ligeramente distinta, pero es parte del sistema de ecuaciones. Y ahí también yo necesito que sea 0 como coeficiente de x2 para que me quede la columna, ¿cierto?, como corresponde. Y por lo tanto, al final el sistema me debe quedar así. Fíjense, está x3 que es básica y solo x3, si se fijan, tiene coeficiente 1 en esta columna, digamos su columna x3 solo participa en la primera ecuación, x2 solo participa en la segunda ecuación, x5 solo participa en la tercera ecuación, y las otras x1 y x4 que son no básicas participan, digamos, aleatoriamente. Esto no tiene por qué tener un patrón. Las no básicas pueden aparecer de distinta manera. Las básicas son las que yo estoy obligado a que aparezcan solo en una ecuación. Para llegar a esto se hizo, como les decía, una iteración de Gauss-Jordan que obviamente después en la forma de tabular vamos a repasar. Aquí hay algo súper importante. Fíjense cómo la función objetivo está escrita en términos de las dos variables no básicas. Ya, esto es súper importante porque vamos a ver que ahí es donde yo hago nuevamente la prueba de optimalidad. Y las otras tres, fíjense, x3 4, x2 6, x5 6. También hay lectura directa de sus valores porque las otras variables que participan en esas ecuaciones, fíjense x1, x4, son ceros por ser no básicas. Esta es la álgebra, digamos, que a mí me interesa recordar para efectos de cuando veamos análisis de sensibilidad en las tablas finales de óptimas, vamos a tener situaciones súper similares. Y son esta clase de ecuaciones las que nos van a permitir hacer análisis conjunto de movimientos de variables, de coeficientes y cosas por el estilo. Entonces, aquí nuevamente debo ver si estoy en una solución óptima. Si ordeno, ¿cierto?, mi función objetivo y paso al lado derecho todo lo que no sea el z, se fijan, queda escrito de esa manera, ¿cierto? 30 ya lo tiene por los valores, ¿cierto?, de x2 más 3x1 menos 5x4. La pregunta es, aquí si alguna variable de estas dos que son no básicas, x1 y x4, toma un valor mayor a 0, ¿me mejora mi función objetivo? La respuesta es sí, porque obviamente tengo un coeficiente positivo aquí. Entonces x1
Si empieza a ser mayor a cero, por supuesto que me va a ayudar a crecer esta función objetivo. El tema es cuánto puede crecer. Eso yo no lo podría hacer con x4, lógicamente, porque si x4 crece, en realidad como su coeficiente es negativo, me va a hacer decrecer la función objetivo. Así que no podría hacerla participar. La nueva iteración, obviamente, parte con la prueba también, ¿cierto? De ya determine qué variable va a entrar, va a ser x1 porque es la que me aporta la función objetivo, pero también tengo que determinar cuál sale. Y en este caso, la que sale, ¿cierto? Vuelve a ser por la prueba del cociente mínimo. En este caso, ¿cierto? En la primera restricción, que está reescrita obviamente de una manera con respecto al original, que están escritas de esta manera que vemos aquí, ¿cierto? Debemos recordar que esta es nuestra nueva forma de escribir las ecuaciones. Aquí hago la prueba del cociente mínimo. Sé que entra x1, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que ver cuál sale. Y tengo que hacerlo, ¿cierto? Con los coeficientes de x1. Es 4 dividido por 1, 6 dividido, perdón, 6 dividido por 0 y 6 dividido por 3. ¿Cuál es el mínimo? Obviamente 6 dividido por 0 no lo puedo considerar porque, ¿cierto? Era uno de los casos que yo no consideraba. Pero entre 4 dividido por 1, que es 4, y 6 dividido por 3, ¿cierto? Es 2 el cociente mínimo, que es lo que está acá. Y esta es la que digamos, me define que x5 sale de la base para que x1 pueda crecer hasta 2. Y de esa manera, ¿cierto? Tengo que volver a calcular mi solución, ¿cierto? Y qué valores van tomando las demás variables. Esta es la prueba del cociente mínimo. Paso siguiente es hacer la iteración para reescribir mi sistema de nuevo con las características que quiero. Que las variables básicas solamente me aparezcan en una de las filas, ¿cierto? En este caso x3, x2 y x1 aparecen en la fila 1, 2 y 3 respectivamente. No aparece ninguna de ellas en la función objetivo. Y sí pueden aparecer en las distintas otras filas y posiciones las variables que no son básicas, x4, x5, ¿cierto? x4 salió en la primera iteración, x5 salió de la base en la segunda iteración. Y z, obviamente, que es una variable auxiliar que ocupo siempre va a estar ahí. Este, ¿cierto? Es mi sistema transformado. Se fijan que aquí, si yo miro los coeficientes, esto es 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Aquí yo tengo la matriz identidad, ¿cierto? Que Gauss-Jordan me pide. Y para acá, obviamente, las variables no básicas pueden tener cualquier clase de coeficiente. Aquí nuevamente debería yo buscar si hay alguna forma en que cierto z me aumente. Antes de ver la ecuación, pensémoslo acá. Z, si yo esto lo reordeno, paso x4, x5, ¿cierto? A mi lado derecho, va a quedar 36 menos 3 medios x4 menos x5, ¿cierto? Si x4 y x5 me aumentan su valor desde 0, ¿me incrementa z? La respuesta es no, ¿cierto? Porque al pasar esto al lado derecho, ambas quedan con signos negativos y por lo tanto no me van a ayudar a mejorar mi función objetivo. Eso es la prueba de optimalidad. Ahí yo sé que concluí porque llegué al óptimo, porque no hay forma de que mejore. Cualquier cambio que yo haga, esto es lo que les habíamos pensado recién, ¿cierto? Va a implicar necesariamente que empeoro mi función objetivo. Así es como, digamos, funciona el método simplex desde una perspectiva algebraica, ¿ok? Como les decía, uno normalmente es mucho más mecánico para operar en las tablas simples cuando lo hace manual, pero siempre es importante recordar que detrás lo que yo estoy haciendo son estas transformaciones, porque como les decía, cuando uno busca hacer análisis de comportamiento de las variables y de sus coeficientes, ¿cierto? Tengo que acordarme bien que esto, ¿cierto? En el fondo es un sistema de ecuaciones que yo le agregué variables, ¿cierto? Para poder trabajarlo. Y esa misma, ¿cierto? Construcción después yo la puedo, digamos, utilizar para poder hacer análisis más amplios. Eso será parte, ¿cierto?, del trabajo que haremos cuando lleguemos a la etapa de análisis de sensibilidad un poco más adelante.